Excelente día. Hoy vamos a iniciar con los números naturales, el valor posicional y el sistema decimal. El objetivo de hoy es que aprendas a leer y escribir cantidades que lleguen hasta el millón. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido la necesidad de contar lo que intercambia, lo que posee, y así obtener datos que le pueden ayudar en su vida cotidiana. En la prehistoria no existía un sistema de numeración. Con el paso del tiempo, cuando inicia la historia, ya se cuenta con algunos sistemas en todo el mundo. Sin embargo, el sistema que ocupamos en nuestro país es el sistema decimal, que se basa en agrupaciones de 10 en 10, como su nombre lo indica. Los dígitos que ocupa nuestro sistema decimal son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos números, por ejemplo, nos ayudarían a contar la cantidad de muñecos que tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 y 9. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera agregar un elemento más a esta colección? Pues llegaríamos al número 10, que es la base del sistema decimal. Por eso se llama sistema decimal. Su nombre viene del número 10. Cuando formamos una colección de 10, surge un cambio. Pero esto lo veremos utilizando el siguiente elemento. Aquí tenemos 9 monedas de 1 peso, que las llamamos unidades, porque van de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son las unidades. Pero al igual que los muñecos, si yo agrego una unidad más, ya estaría formando una colección de 10 unidades. Estas 10 unidades se pueden representar con una decena. Aquí tenemos una decena, que es una moneda de 10, como las que usamos en nuestro país. Ese es el cambio que surge cuando agrupamos de 10 en 10. 10 unidades se convierten en una decena. Y de igual manera, si yo tuviera 10 monedas de 10 pesos, es decir, 10 decenas, formaría una centena, que en nuestro sistema monetario está representada con un billete de 100. Aquí tenemos 10 monedas de 10 pesos. Es por eso que comentaba que en el sistema decimal, cuando logramos agrupaciones de 10 en 10, surge un cambio. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente tablero. Como ya vimos, las unidades se cuentan de 1 en 1, como su nombre lo dice. Unidades surge de la palabra 1, de 1 en 1. En las unidades podemos encontrar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero como veíamos con las monedas y con los muñecos, si yo agrego una unidad más, llegaría a 10, que es lo que representa las decenas. Las decenas, como su nombre lo dice, van de 10 en 10 y se representa con la letra D. Tenemos el 10, el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si yo agregara una decena más, es decir, si sumara 10 elementos más, llegaría del 90 al 100. Y es aquí donde convertimos esto en una centena. La centena se cuenta de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y se representa con la letra C. Entonces aquí tenemos unidades, decenas y centenas. También es importante saber que al usar estas agrupaciones, las unidades, las decenas y las centenas, podemos cambiar el valor de un número. Un ejemplo, si yo coloco el 8 en las decenas, este 8 valdrá 80 unidades. Pero si el mismo 8 lo coloco
En otra posición, supongamos las centenas, este 8 ya no valdría 80, valdría 800. Es importante tomar en cuenta este valor, que se llama valor posicional. Y se refiere sencillamente a que cuando cambias un número de posición, ese número tendrá otro valor diferente. Practiquemos un poco la escritura de números. Supongamos que debes de escribir el 521. El 500 estamos hablando de 5 centenas. 100, 200, 300, 400, 500. El 20 estamos hablando de 2 decenas. 10, 20. Y el 1 sería una unidad. Y así se escribe el 521. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que escribir el 94. El 90 entra en las decenas porque va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Estamos hablando de 9 decenas. Y las unidades las colocaríamos aquí. Supongamos que es el 96. Sería 90, 9 decenas con el 6. 6 unidades. 96. Si me dijeran que el número realmente es 896, pues solamente coloco 8 centenas, que representa el 800. 896. Y así se va dando la escritura de números. Pero ¿qué pasa cuando el número es más grande y no podemos escribirlo solo con 3 posiciones? Pues sencillo, para eso tenemos otros grupos de números, que al igual que la unidad, decena y centena, se van conformando por grupos de 10, como es el caso de la unidad, decena y centena, pero de millar, es decir, de miles. En la unidad de millar, representada por una M minúscula, tenemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, así hasta 9000. Si te das cuenta, es lo mismo que la unidad, va de uno en uno, pero ahora con la palabra mil o miles. La decena de millar es lo mismo que la decena, va de 10 en 10, pero ahora con la palabra miles. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, hasta 90,000. Y la centena de millar es igual que la centena, también se cuentan de 100 en 100, pero ahora estamos hablando de que esta centena es de millar. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, hasta 900,000. Y tenemos otro grupo más, unidad de millón. El millón es más grande que los miles, por eso lo colocamos con una M mayúscula. Unidad de millón sería 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, así hasta 9 millones. Luego viene la decena de millón, que al igual que la decena y la decena de millar, va de 10 en 10, pero ahora con la palabra millón. 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, hasta 90 millones. Y por último tenemos centenas de millón, que también va de 100 en 100, pero ahora con la palabra millón. 100 millones, 200 millones, 300 millones, hasta 900 millones. Si te das cuenta es muy fácil, solamente debes ir agrupando de 3 en 3 cifras. Y estos grupos de cifras se van dividiendo con una coma. Esto es importantísimo, utilizar una coma. Tenemos unidad, decena, centena y ponemos una coma para dividir los millares. Luego unidad, decena, centena y colocamos otra coma para dividir los millones. Esto es muy importante, estas comas te van a ayudar para guiarte a escribir y leer correctamente cantidades tan grandes como las que vamos a ver a continuación. Pues estamos listos para iniciar la escritura de números. Pero antes de eso, recordemos dos cosas. El valor posicional es el valor que tiene un número en las diferentes posiciones. Recuerda que si yo pongo aquí un 4, vale 400. Pero si los llevo a la centena de millar, valdría 400,000. Si los llevo a la centena de millón, valdría 400 millones.
De igual manera, si yo pongo un 6 en la decena, valdría 60, porque van de 10 en 10 las decenas. Pero si lo pongo en la decena de millar, valdría 60.000. Si lo pongo en la decena de millón, valdría 60 millones. Y si lo pongo en la unidad, pues valdría solamente 6. Ese es el valor posicional. También recuerda que el sistema de numeración decimal que ocupamos se agrupa de 10 en 10. Cuando juntamos 10 unidades, se convierte en una decena. Cuando juntamos 10 decenas, se convierte en una centena. Cuando juntamos 10 centenas, o sea, 10 por 100 nos da 1000. Se convierte en una unidad de millar. Si junto 10 unidades de millar, se convierten en una decena de millar, que sería 10.000, y así sucesivamente. Ahora sí, hagamos un pequeño dictado. Vamos a escribir el número 2420. Entonces, 2000 va en unidades de millar porque son 2 miles. Y la palabra 1000 la voy a convertir en una coma. Ahí está. 2000. Esa palabra 1000 la convertí en una coma. 420. Es muy sencillo. Solamente convertir la palabra 1000 en coma. 2420. Vamos con el siguiente ejemplo. Ten mucho cuidado de escuchar bien, porque hay veces que no se ocupan algunas posiciones. Por ejemplo, si nos dictan 70.014, pues como escuché la palabra 1000, voy a ocupar una coma. Me voy aquí, 70.000. Ahí está, 70.000. Ocupé o convertí la palabra 1000 en coma. 70.014. El 14 está formado por una decena y 4 unidades. No estoy ocupando centenas. Entonces aquí voy a poner un 0. Ten mucho cuidado, porque si yo el 14 lo pongo aquí sin dejar el 0, ese 14 se convertiría en 140. Ten mucho cuidado con los ceros. Solamente se trata de escuchar bien lo que te están diciendo. Si no escuchas cientos, pues coloca un 0. 70.014. Vamos con otro ejemplo. El número que nos van a dictar es 9 millones. Ponemos 9 millones. La palabra millones la convierto en coma. 9 millones 3.000. Ojo, 3.000. No nos dijeron cientos ni decenas, solo 3.000. Entonces voy a poner ceros y solo pongo el 3 aquí. 9 millones 3.119. 119. Ahí está. 9 millones, convertir la palabra millones en coma. 3.000, ahí está la palabra 1000, la convertí en coma. 9 millones 3.119. Sería un error que yo pusiera 9 millones 3.000. Eso está mal, porque recuerda que en cada bloque se ocupan 3 números. Unidad, decena, centena. 3.000, estamos hablando de 3 unidades de millar. Tengo que dejar los ceros. Si yo hago esto, es un error. Ahí dice 9,3, no dice 9 millones 3.000. Ten mucho cuidado con esa situación. El siguiente ejemplo será 51.612. 51.000, solamente estamos hablando de miles, no estamos hablando de millones. Entonces empezamos aquí. 51.000, convierto la palabra 1000 en coma. 612. 51.612. La clave está en que cuando te dicten un número, convierte la palabra 1000 en una coma. Y si fuera más grande, convierte la palabra millones, si es que la escuchas, en otra coma. Vamos con el último ejemplo. Un número que llegue hasta centenas de millones. Supongamos que nos dictan 901.000, serían 901.000, perdón, 901 millones, quedamos que íbamos a ocupar hasta millones.
901 millones. Ahí está la palabra millones, la convierto en una coma. 901 millones. No ocupé decenas, por eso pongo el 0. Si yo hubiera puesto el 1 aquí, serían 910 mil. Perdón, 910 millones. 901 millones. Convertí esa palabra en coma. 40,000. 40,000. Si te das cuenta, no hay centena de millar. Solo escuché 40,000. Pero no puedo dejar solo el 40 porque son 3 posiciones. Entonces la posición que no ocupé, recuerda poner un 0. Y ahí vamos, 901 millones, 40,000, 7. Como el 7 es la unidad, pongo 0 en centena y decena. Es importantísimo que recuerdes que cada bloque está formado por 3 números. Si no ocupas alguno, coloca ceros. Es importante para que no te equivoques. Ese es el primer consejo. Guiarte por los bloques de 3 números. Y el segundo consejo, recuerda convertir la palabra millones o 1000 en comas. Y con esto no vas a tener problemas al escribir números. Ahora pasemos a la lectura de números. Para la lectura de números, de igual manera, guíate con la coma. Tenemos 13,000. Esta coma ahora la convertí en la palabra 1000. Lo contrario que hacía en la escritura. Recuerda que en la escritura la palabra 1000 la convertí en coma. Pero en la lectura es al revés. La palabra coma convierte en la palabra 1000. Perdón, la coma convierte en la palabra 1000. 13,404. Así se lee este número. 108,000. Y digo 100 porque está en centenas. Y el 8 es unidades. Sería 108,029. Recuerda convertir la coma en la palabra 1000. Vamos a leer esta cantidad. Estamos en millones. ¿Y cómo sé que estamos en millones? Pues porque ahora ocupamos 2 comas. 8 millones. Convertir la coma en la palabra millones. Así de sencillo. 8 millones 17,906. 8 millones 17,906. Si te das cuenta, es muy fácil leer números grandes. Solamente guíate en las comas y recuerda que son bloques de 3. El segundo bloque de 3 son miles con esta coma. Y el siguiente bloque de 3 son millones con la segunda coma. Vamos a leer ahora este número. Un consejo importante. Cuando coloques las comas, usa un color diferente para que no se confunda con algún número que estás escribiendo. En ocasiones verás que ocupan el punto para separar estos bloques de 3, pero yo te sugiero que mejor uses la coma, porque el punto puede interpretarse como decimales, que son números que vamos a ver posteriormente. De hecho, los veremos en la próxima clase. Ya tenemos listo el material. Aquí tenemos los decimales. Pero para no confundirnos, mejor ocupemos y sigamos ocupando la coma. Empezamos con los millones. 946 millones 134,500. Y con eso terminamos. Solo recuerda que es importante colocar las comas de derecha a izquierda. 1, 2, 3, hacia atrás, coma. 1, 2, 3, coma. 1, 2, 3. Espero que este video te ayude mucho a leer y escribir números. Por último, te voy a dejar una serie de números para que leas y escribas. Lo hagas en tu cuaderno y mandes los resultados a través de los grupos que tenemos para tal motivo. Lee los siguientes números en un audio y envíamelos a la cuenta de Telegram, al grupo que tenemos de sexto D, para revisarlos y hacerte observaciones. Puedes poner pausa en el video para leerlos con calma y grabar tu audio.
De igual